Buenas noches, estimados participantes. Mi nombre es Estefanía Castañeda y soy parte del equipo de programas de capacitación del Instituto de Regulación y Finanzas de la Universidad de San. Permítame hacer una breve presentación de nuestro instituto. Nosotros somos el Instituto de Regulación de la Universidad de San, como ya les he ido mencionando. Nosotros somos líderes en los sectores regulados y económicos, con 20 años de trayectoria en capacitación y consultoría empresarial, con más de 10.000 profesionales se capacitan en nuestros programas de alta especialización. Más de 250 instituciones públicas y privadas son atendidas en consultorías especializadas. Asimismo, tenemos más de 50 asesorías económicos financieros y más de 20 valorizaciones de activos y empresas. Además, más de 50 empresas del sector público y privado realizan capacitaciones a través de nuestros servicios. Nuestros servicios son los siguientes. Tenemos la consultoría empresarial. Brindamos soporte en el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional a través de las asesorías altamente especializadas en temas económicos, financieros, regulatorios y legales. En este caso tenemos apps y proyectos ejecutivos, consultoría de negocios, regulación, asesoría legal. Asimismo, brindamos capacitaciones especializadas en temas de agua y saneamiento, banca y finanzas, electricidad, gestión pública y apps, salud médica, telecomunicaciones y todas las que se muestran en nuestra presentación. Les invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales y también que puedan visitar nuestra tienda e-commerce. Contamos con nuestra red de Facebook, Instagram y LinkedIn y también con una tienda e-commerce que le vamos a facilitar, le vamos a brindar al final el link al final de la conferencia les vamos a brindar el link de nuestra tienda. Desde el FRIESA nos complace en presentar la conferencia Reputación empresarial y reto de la seguridad y salud como derecho fundamental, hoy 2022. Está a cargo de la docente Estela Ospina. Ella es abogada egresada de doctorado en gestión de empresas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene una maestría en Derecho de Trabajo y Seguridad Social por la Universidad de San Martín de Porres. Es docente investigadora. Además, es exdirectora general de Sensopaz, ex subgerente de seguridad y salud de la empresa de salud. Actualmente es consultora independiente de entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales. La conferencia tendrá lugar a respuestas al finalizar la exposición. Por favor, siéntanse en la libertad de poder dejar sus preguntas en el chat de la salida. Profesora, puede Muy iniciar con la bien, conferencia. muy bien, muy buenas noches ya con todos y con todas. Es un gusto estar con ustedes y voy a proceder a compartir la presentación que tenemos prevista para la sesión de hoy. Eh, Como Stephanie ya lo comentó, lo que tenemos para compartir el día de hoy tiene que ver con dos elementos que son fundamentales hoy por hoy. Uno primero tiene que ver con el concepto de reputación empresarial y cuál es el significado que tiene y que va a tener, sobre todo en el siglo XXI. Y el segundo, un cambio que se ha dado a propósito de la Conferencia Internacional del Trabajo realizada en el mes de junio en Ginebra, en la Organización Internacional del Trabajo, en donde se ha declarado por todos los 187 países miembros que la seguridad y la salud en el trabajo es un principio y un derecho fundamental. ¿Okay? Ese es el elemento. Estos dos elementos son los elementos claves que vamos a conversar en estos minutos. El tema de la reputación empresarial, entonces, tiene básicamente, bueno, forma parte además de un equipo de docentes investigadoras que se llama TANI,
vinculada a temas sobre todo de garantizar, fomentar una mayor presencia de las mujeres en espacios tradicionalmente masculinos. Muy bien, en la agenda que habíamos previsto para conversar ahora, tiene que ver un primer punto sobre los aspectos de la reputación y un entorno de trabajo seguro y saludable. El tema de los convenios, que son ahora convenios fundamentales, el convenio de la OIT 155 y 187, y algunas recomendaciones que son muy prácticas al final, y que además salen de experiencias concretas. ¿Okay? Vamos a partir entonces este concepto, que puede ser un concepto de alguna manera extremadamente lejano, pues no lo es, y tiene además una especial consideración que quiero en ese sentido insistirles el día de hoy. El primer elemento es quizás recuperar cuál es el concepto de la RAE, de la Real Academia de la Lengua Española, sobre reputación. Y entonces es la opinión o la consideración en que se tiene a alguien, o sea, una persona, un sujeto, o a algo. En ese sentido, una entidad, una organización. O también puede estar vinculado al tema del prestigio o de la estima, que se le asigna o se le asume a alguien o también a algo. En ese sentido, en el texto van a encontrar ustedes los enlaces donde han sido tomados algunos de estos elementos. Entonces, hay un enfoque en el finales del siglo XX, inicios del XXI, que vincula el tema de reputación corporativa. Como les digo, este concepto es un concepto que va a tener mayor presencia en los próximos años, y en algunos, de alguna manera, para algunos investigadores, el tema de la reputación o de la imagen está muy vinculada a conceptos como responsabilidad social corporativa, y en ese sentido se ubican en la lógica de cómo la estrategia y el liderazgo, cómo la oferta de sus productos y los servicios, la situación financiera, el entorno laboral, la responsabilidad social y la integridad y la transparencia configuran dimensiones en la gestión empresarial que van a tener que ver con la estrategia y el liderazgo que se marca. Para otros, la reputación corporativa está relacionada con elementos de opiniones que se van formando, percepciones, valoraciones, relaciones que se establecen con el tiempo, con el timing de los impactos financieros, sociales, ambientales, pero también con una relación de comunicación entre emisor y transmisor. Tanto un emisor que logra construir una narrativa como un receptor que logra interpretarla de manera correcta o adecuada o en función de lo que el emisor propone, ¿verdad? Entonces, estos elementos están de alguna manera en juego, pero como ustedes han podido ver en este elemento, el entorno laboral, y en este otro enfoque, lo social, encubre y de alguna manera envuelve un tema más específico, que es lo que va a ser materia de la conversación, y es el tema de la seguridad y de salud en el trabajo. ¿Por qué adquiere especial relevancia esta temática hoy en el siglo XXI? ¿Y por qué se vincula tan directamente con la reputación corporativa? Voy a partir de un contraejemplo, ¿ok? De lo que se llama una narrativa inversa. Ustedes recuerdan diciembre del año 2019, antes de la pandemia. ¿Recuerdan el caso de dos jóvenes que fallecieron por accidentes de trabajo en una empresa, verdad? Muy bien, imaginemos por algún momento
que ese accidente de trabajo no ocurrió. ¿Ok? ¿Qué hubiera pasado con esa empresa? Muy probablemente ese local que estaba situado estratégicamente por ser un polo de atracción para su público objetivo, o sea, el target de esta empresa eran jóvenes estudiantes, ¿no es cierto?, que pasan, que usan comida rápida, que se desplazan rápidamente, y efectivamente ese local estaba ubicado estratégicamente, por ejemplo. Probablemente también se hubieran mantenido en una presencia en el mercado justamente en ese segmento que es su segmento de especial interés. Entonces, esos son supuestos que ocurren a partir de algo y de una situación, de un hecho que pudo evitarse, que lamentablemente no se hizo y que produjo 2 muertes justamente de jóvenes estudiantes. Hoy, cuando uno pasa por la avenida Universitaria, no encuentra más ese local comercial y de venta de comida rápida, y tampoco va a encontrar en general, cuando uno hace el análisis, digamos, por los segmentos de consumo, pues ahí tenemos también una dificultad de esta empresa de llegar a ese público. Por tanto, lo que está en juego hoy por hoy es cómo este tipo de impactos que tienen que ver con la seguridad y la salud en el trabajo inciden tan directamente con la reputación corporativa de una determinada empresa. He querido colocar este ejemplo en términos académicos para que ustedes puedan identificar de una manera mucho más rápida y directa esta relación que en otros casos puede ser un poco más lejana o puede ser un poco menos tangible. ¿Okay? Pero en este caso, como ha sido un ejemplo tan público, notorio, y además que ha afectado un segmento muy especialmente vulnerable de nuestra comunidad, como son los jóvenes universitarios, pues efectivamente ha marcado un hito en la reflexión justamente sobre esta temática en el país. Este tema de la relación entre la reputación corporativa, la reputación empresarial, la reputación de una empresa, en este caso una franquicia transnacional, y la seguridad y la salud en el trabajo es hoy por hoy, en ese sentido, un elemento de especial atención. Quería partir por esa narrativa para que podamos identificar el porqué de la importancia de esta temática y la interrelación que supone este nivel de reflexión que estamos proponiéndoles hoy a ustedes. En ese sentido, para algunos, incluso por cuestiones, esto forma parte, yo quería comentarles también que esto forma parte de mi tesis doctoral, estas reflexiones, y en ese sentido me correspondió revisar el tema de qué es la reputación empresarial para algunos gerentes generales, y para algunos aparece como un intangible al cual no le asignan mucho valor. No dicen, sí, sí, claro, o sea, no, lo que me interesa más tiene que ver con el número de las cifras y de los datos puros y duros. Sin embargo, en la actualidad, este tema tiene que ver con un intangible que tiene esa característica, efectivamente, de alto valor, no solamente en un valor ético, un valor social, sino fundamentalmente un alto valor en las cotizaciones en bolsa de aquellas empresas que tienen esa calidad. Porque el tema
de la seguridad y de la salud en el trabajo a partir del año 2001, ya es obligatorio, y este año todas las empresas que cotizan van a tener que colocar como uno de sus elementos centrales en los informes de sostenibilidad, justamente van a tener que completar, han tenido que completar y va a ser público, en los informes de sostenibilidad, repito, los contenidos de un nuevo parámetro que ha sido aprobado en el año 2018 y que empezó a tener vigencia en el año 2021, repito, para que efectivamente se valore y alcance un mayor peso de cara a todos los elementos que entran en juego en la valoración de una determinada empresa. Este tema de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, si ustedes revisan los estándares GRI, tiene especial valor en el año 2021 y en el informe de sostenibilidad de este año también. Por tanto, como ustedes ya conocen, lo que no se conoce no se puede prevenir, así como hay riesgos financieros, ¿no es cierto? Hay riesgos de bolsa, hay riesgos laborales y particularmente riesgos en seguridad y salud en el trabajo que son importantes prevenir. Y obviamente conocerlos. ¿Desde dónde se puede conocer y de dónde se puede acceder a ese conocimiento? Hay un primer tema de conocimiento que pocas veces desde la gestión empresarial se valora poco, pero tiene que ver con el conocimiento que aportan los trabajadores y las trabajadoras al mundo de la gestión de la empresa. Yo quiero ponerles un ejemplo de una empresa transnacional vinculada a temas portuarios, en donde efectivamente la empresa tenía una serie de dificultades en parte de sus procesos y no lograban identificar dónde estaban las fallas hasta que en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo los trabajadores presentaron una serie de elementos de mejora que fueron la clave para que la gerencia general identifique que efectivamente esos elementos eran los que faltaban integrar a la gestión para superar algunas dificultades que habían en sus propios procesos productivos. Y en ese sentido, este gerente general, el comentario que hacía es, yo asisto a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, fundamentalmente para escuchar a los trabajadores y a las trabajadoras y ver qué aportan. Mientras más críticos son, mientras más elementos aportan, son oportunidades de mejora que nadie mejor que ellos pueden proporcionar. Perdón. Otro elemento que resulta especialmente importante es justamente cuando ocurre un accidente de trabajo mortal. Esperemos que nunca ocurra, pero cómo se trata desde el primer momento el accidente de trabajo mortal resulta fundamental. El ejemplo que les he colocado en la narrativa inicial justamente apunta a ello. Ustedes recordarán las idas y las vueltas, ¿no es cierto? Las dificultades, la cierta opacidad que había en el conocimiento, en fin. Sin embargo, este elemento y el tratamiento que se le da cuando lamentablemente ocurre un accidente de trabajo, pues es central. El otro elemento tiene que ver con el tema de los accidentes de trabajo no mortales, pero que deben ser notificados. Hay algunas empresas que prefieren no notificarlos, que prefieren omitir esa notificación. Sin embargo, lo que estamos propiciando allí no es solamente una falta de claridad y transparencia, sino fundamentalmente estamos evitando acciones preventivas de mayor efectividad y eficacia. Esos dos elementos que resultan centrales para las acciones de prevención.
Y el otro elemento tiene que ver justamente con los aspectos de investigación sobre los cuales voy a incidir también a lo largo de esta breve presentación eh, que estamos haciendo. Esta es una información básica, si bien es del año 2020, es de alguna manera una tendencia más favorable en los siguientes años, tanto en el año 2021 como en el actual, de crecimiento del Producto Bruto Interno, pero lo que me parecía relevante era ver cuánto el PBI primario y el PBI no primario aportan en ese sentido al desarrollo del país y particularmente dónde están los centros de atención y de prioridad en nuestras actividades, ¿no? Por ejemplo, a nivel del PBI primario, el sector agropecuario ha pasado y ha ido perdiendo, o sea, ha ido en ese sentido eh, recuperando, mejor dicho, su peso específico al año 2020 y ha continuado en esa línea. Minería metálica ha mantenido, luego de perder, ha recuperado también y ha mantenido su prioridad, el tema de hidrocarburos. Y un punto importante también es el tema de la manufactura. Cada vez a lo largo de los años, a partir de hace algunos años hacia adelante, hay un peso mayor en el tema de manufactura en el país. Hay también un peso gravitante en el sector servicios, como pueden ver ustedes, en el PBI no primario. Si bien hay manufactura, hay comercio, pero fundamentalmente el tema de servicios de todo tipo es también un elemento fundamental en ese sentido, ¿no? ¿Cuántas de estas empresas tienen una adecuada reputación en la dinámica empresarial? ¿Cuántas no? ¿Cuánto es el valor que esto se les va asignando? ¿Cuántos no? Y en temas concretamente de las disciplinas que involucran la seguridad y la salud en el trabajo, es muy importante también considerar, perdón aquí con el error, pero es importante considerar el tema que no es, que la seguridad y salud en el trabajo no es solamente una tarea de cumplir con un conjunto de documentos que nos solicita la ley o el reglamento, o que puedan pasar en términos documentales las inspecciones de SUNAFIL, sino fundamentalmente es cómo podemos disponer de un conjunto de disciplinas para mejorar real y efectivamente las condiciones de trabajo, reducir los daños a la salud, procurar respetar los límites máximos permisibles y sobre todo generar condiciones de bienestar. En ese sentido, en el país, a lo largo de estos 10 años, 12 años, ya se ha venido generando una mejor masa crítica en términos académicos, me refiero, una mayor cantidad y calidad también de profesionales de la seguridad en el trabajo, de la higiene industrial, incluso de la psicología del trabajo. La medicina del trabajo no es estrictamente una medicina de pregrado como medicina del trabajo, sin embargo, sí tenemos formación en maestrías en seguridad ocupacional, en salud ocupacional y en salud ocupacional y medio ambiente, por ejemplo. Mientras que la ergonomía ya está formando parte de las disciplinas académicas en distintas universidades del país. En algunos todavía no. Y esto de aquí son las herramientas de las cuales se puede valer la empresa, la organización, para así llamarlo, que no solamente la empresa privada, sino también la empresa pública o las entidades públicas, se pueden dotar en ese sentido de estas disciplinas para poder establecer procesos de mejora en las condiciones de trabajo y no solamente elementos de documentación normativa. Este es un
organigrama de mayor complejidad está situando la situación vivida por el trabajador como las condiciones y el medio ambiente de trabajo, en donde efectivamente coloca y se coloca como un componente clave y fundamental el diseño del lugar de trabajo como un elemento clave, la organización del trabajo, entendida esta como el contenido de las tareas, los propios imperativos que generan la productividad, o sea, en toda empresa o en toda organización, sea entidad privada, pública, repito, este elemento de la productividad resulta clave y claro, el sistema jerárquico y de cómo se dan las instrucciones del trabajo, qué niveles de disciplina y qué tipo de disciplina se fomenta en la dinámica laboral, ¿no? Si los sistemas jerárquicos son horizontales o son más bien verticales o autoritarios. La duración del trabajo, es decir, el tiempo de trabajo. Mientras en espacios europeos, por ejemplo, están por la reducción de la jornada de trabajo a menos de 40 horas o a 40 horas, todavía la duración de las jornadas de trabajo en el país resultan siendo muy extensas. El tema de salarios o de las remuneraciones es otro elemento especialmente importante. El tipo de relaciones de trabajo, las relaciones con vínculo directo, las relaciones a través de terceros, los mecanismos de tercerización que, como ustedes saben, se han centrado ahora en el núcleo del negocio y ya no, en general, no están tan abiertas como antes, sino están centradas en el núcleo del negocio. Las expectativas personales que pueden traer los trabajadores y las trabajadoras, particularmente en ese sentido, el tema de las calificaciones, es decir, cuánto mejora, cuánta oportunidad de mejora se puede brindar a quienes laboran para ir perfeccionando sus calificaciones y hacer realidad un tema de meritocracia práctica. El tema de los datos antropológicos, pero también antropométricos, el sexo, la edad, las tallas, todos estos elementos forman parte efectivamente de este medio ambiente de trabajo físico, sanitario y socioemocional, la higiene y la seguridad en el trabajo. Entonces, este mapa de mayor complejidad efectivamente nos va a llevar a el tema 2, que apunta a señalar qué cosa es un entorno de trabajo seguro y saludable y por qué se le ha dado ahora una vigencia de principio y derecho fundamental en el trabajo. ¿Qué significa esto? Esta afirmación que se ha tenido a través de una resolución a nivel de la Organización Internacional del Trabajo, lo que tiene es una consecuencia para los Estados miembros de la OIT. El Perú es uno de esos Estados miembros de la OIT, y a partir de junio del 2022, de este año, se ha establecido la obligación, así, vinculante, de respetar, promover y hacer realidad de buena fe el derecho fundamental a un medio ambiente de trabajo seguro y saludable. Así, este país miembro no haya ratificado los convenios. Es decir, el Perú, a nivel internacional y a nivel de la OIT, tenía ratificados algunos convenios. Por ejemplo, el convenio 190 sobre eliminación de toda forma de violencia en el mundo del trabajo. Por ejemplo, el convenio 176 para aquellos quienes laboran la actividad minera, que es un convenio que está ratificado y por tanto es vinculante y obligatorio. También tenemos convenios sobre edificaciones, sobre trabajo portuario, etc. Sin embargo, hay 3 convenios que son convenios centrales en materia de seguridad y de salud en el trabajo, que son justamente el convenio 155, que es el convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, el convenio marco promocional para la seguridad y la salud en el trabajo, que es el convenio 187, uno del año 81 y el otro del año 2006, y estos 2 convenios, más
el convenio sobre, que es el convenio 161, es el convenio sobre salud, servicios de salud en el trabajo. Son 3 convenios claves. De esos 3 convenios, estos 2 convenios son los convenios que se han incorporado como fundamentales en materia de seguridad y de salud en el trabajo, a partir de esa declaración y de esa resolución establecida en Ginebra a partir de este año. Entonces, ¿a qué nos hemos comprometido y a qué se van a obligar las empresas? Porque, ojo, cuando se habla de los estados, lo que se hace es, hay un compromiso del Estado, que el Estado va a promover que el país respete, y por tanto, todas las empresas que se encuentren en el país deberán hacerlo. Como los convenios son una elaboración de carácter tripartito, vale decir empresas, trabajadores y Estado, también implica no solamente una obligación para el Estado, sino también para las empresas y también para los trabajadores. Por eso es especialmente importante la adopción por parte de OIT de este elemento clave en la dinámica del mundo del trabajo. Como hemos mencionado, son 2 los convenios fundamentales, el convenio 155 y el convenio 187. ¿Qué es lo más relevante? Porque no tenemos tiempo de poder entrar al detalle de cada uno de ellos y a su contenido específico. Sin embargo, vamos a señalar, digamos, gruesa, de manera clara, cuáles son los elementos claves que aportan estos convenios y que de alguna manera vamos a estar el país en su conjunto, como trabajadores, empleadores o como Estado, involucrados. En primer lugar, los convenios lo que hacen es establecer principios generales para un enfoque de sistema para la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. Es decir, el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo va a ser parte fundamental de estos principios que estableció el convenio 155 y el convenio 187. Y ustedes me dirán, oiga, pero esto ya en el país estaba vigente en la ley, correcto, pero el Perú es uno de los países 183 en el mundo. Por tanto, hay otros países que no lo tenían. Y nuestro país ahora lo tiene. En ese sentido, ya hay un elemento ganado. ¿Cuál es el otro elemento? Los servicios de salud en el trabajo. Hay muchas empresas ya que cuentan con servicios de salud en el trabajo. Y hay otras que a razón de la pandemia han tenido que contratar algún personal vinculado al área de la salud, sea desde los más pequeñitos, ¿no es cierto? Una persona técnica de enfermería que tuviera formación para menos de 5 trabajadores, hasta médicos especializados o enfermeras especializadas. Pero claro, varios de estas empresas o varias de estas profesionales me comentaban, pero esto va a terminar cuando acabe la emergencia sanitaria. Bueno, por un lado, la emergencia sanitaria la continuamos. Esperemos que ya el cierre de la 4ª ola suponga por lo menos un alivio frente a la 5ª ola que está presente ya en China. Y que nos dé un poco más de tiempo. Pero, en ese sentido, una recomendación que ya el convenio trae y que va a ser puesto sobre el tapete es que todas las organizaciones, sean privadas o públicas, cuenten con servicios de salud en el trabajo. Vale decir que es importante que las empresas a las cuales ustedes representan o las empresas con las cuales ustedes ya tienen algún tipo de vínculo puedan dotarse de estos servicios de salud en el trabajo. No hay un esquema único.
porque cada organización, cada empresa, pues tiene una dinámica particular, ¿verdad? No es posible establecer criterios así a rajatabla, pero sí es importante establecer criterios generales, y en ese sentido el tema de los servicios de seguridad eh, y de salud en el trabajo va a ser un elemento clave también. Por tanto, acento en ese punto porque ya el enfoque de sistema ya está de alguna manera incorporado en la dinámica y en la gestión empresarial. Este enfoque sistémico, el énfasis que se coloca es en los aspectos preventivos. Se señala que son preventivos debido a que no es un tema solamente de interesarse en la dinámica de los documentos. Por ejemplo, el ISO 45 insiste también en ese enfoque preventivo de cara a ciertos resultados tangibles de la prevención. Y hacia eso van a ir apuntando las distintas normas y los distintos procesos que vamos a ver en los próximos años. Pasar de un enfoque, como muchos teóricos han mencionado, pasar de un enfoque de sistemas de gestión de papel a un enfoque de sistemas de prevención eficientes y efectivos. Por tanto, un elemento en esa lógica tiene que ver con el tema de la participación de los empleadores, de los trabajadores y los mecanismos de consulta y de cooperación en los procesos de toma de decisiones. O sea, este elemento también de participación, de consulta, también es otro de los elementos que va a ser especialmente relevante. El otro elemento tiene que ver que ya el país cuenta también, es una política nacional. El Perú, el año pasado, adoptó la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo al año 2030. El problema público que identificó es un insuficiente desarrollo de la seguridad y de la salud en el trabajo. Y ha establecido un conjunto de objetivos prioritarios, metas, indicadores y de responsabilidades para lograr que de aquí al año 2030 superemos este insuficiente desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo. En ese sentido, esta política nacional que promueve los principios básicos de consulta ya se ha desarrollado en el país. Por tanto, estos convenios lo que hacen va a ser reforzar lo que ya existe como política aprobada en el país en materia de seguridad y de salud en el trabajo. En ese sentido, estos convenios van a reiterar, y de hecho reiteran, la importancia de un sistema nacional de seguridad y de salud en el trabajo. En el caso del país, nosotros tenemos un Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de carácter tripartito, donde por parte de los empleadores participa CONFIEP, y CONFIEP con todas las ramas que correspondan, ¿no? CONFIEP articulado, el conjunto del segmento empresarial, y en ese sentido participan allí desde la Sociedad Nacional de Industrias, minería, petróleo, energía, en fin, pesca, agroindustria. Todas las actividades están representadas en el CONSAT a través de la CONFIEP. Y esto mismo se replica en las distintas regiones. En total hay 26 consejos regionales de seguridad y salud en el trabajo. Y la idea es justamente fomentar y facilitar una participación empresarial en ese tipo de espacios también. Un ejemplo muy interesante, perdón, es el ejemplo de la Cámara de Comercio de la Libertad. Ellos tienen un papel muy dinámico en la articulación no solamente de los sectores empresariales de la libertad, sino también de poder fomentar este dinamismo en su región en materia de seguridad y salud en el trabajo,
y articulan tanto con el Estado como con los trabajadores. Es una experiencia muy interesante de articulación regional. El otro elemento tiene que ver propiamente las acciones a nivel de empresas, que como ustedes saben, se vienen también desarrollando de la manera a través de sistemas de gestión, a través de los mecanismos de asignar a un representante de toda empresa como el representante en materia de seguridad y salud en el trabajo, sus comités de seguridad y salud en el trabajo, sus reglamentos y todos los otros elementos que ya conocemos, partiendo del elemento de la política de cada una de las empresas y de las organizaciones. Muy bien, y para cerrar un poco esta parte de la presentación, de acuerdo a lo que habíamos conversado, voy a hacer algunas recomendaciones que entendemos que pueden resultarles relevantes. Un primer aspecto tiene que ver con el reconocimiento del valor de la reputación de cada empresa u organización. Hay distintas, ustedes van a encontrar acá en ESAN, van a encontrar distintas maneras de poder valorar este elemento de la reputación de cada una de sus organizaciones. Hay aspectos cuantitativos que tienen que ver con la valoración desde los stakeholders, y hay otros que tienen que ver fundamentalmente con elementos cualitativos. Al final de la presentación les voy a mencionar cuáles son esos 4 elementos cualitativos que, de acuerdo con distintos autores, marcan mucho el elemento de la reputación. El otro elemento tiene que ver con cuidar el valor de la reputación de la organización. Es otro de los elementos. Siendo un intangible, en el siglo XXI, es de los intangibles que mayor valor agregan a la organización o le restan. O sea, no es un valor que uno pueda decir, ya está y me va a quedar de por vida, no. Tiene ese dinamismo de añadir mucho valor o restarle mucho valor. ¿Va a depender de qué? Uno va a tener que ver con un cumplimiento efectivo de la legislación laboral en el ámbito de lo social, me refiero. Hay otros elementos que ustedes van a poder estudiar en otras áreas, pero en esta dinámica, pues lo laboral y muy especialmente el tema de la seguridad y de la salud en el trabajo. Alguna vez alguien me comentaba, oiga, ¿y el compliance laboral funciona o no funciona? Pues puedo puedo comentarles una experiencia muy interesante, porque el compliance laboral siempre ha estado como pensado y diseñado para la gran empresa o la gran empresa transnacional. Sin embargo, he tenido oportunidad de conocer muy de cerca el profesor Solís de la Universidad Católica. Trabajó una investigación sobre la micro y pequeña empresa, las MIPES, y la importancia de la mitigación de los riesgos laborales en seguridad y salud en el trabajo como un valor para mejorar su cadena de producción. Y de alguna manera, esta experiencia, ustedes la pueden encontrar como reflexión también, fue muy importante porque llevó a lo largo de 3 años y durante la pandemia a un crecimiento muy significativo de una microempresa a convertirse en una pequeña empresa en 2 años, y a la fecha, porque justo estuve conversando con él hace un par de meses atrás, ya en una empresa que apunta a ser mediana. Es decir, a pesar de la crisis, este tema de contar con compliance laboral vinculado a temas de seguridad y salud en el trabajo les permitió no solamente establecerse, sino fundamentalmente desarrollar un crecimiento importante en el país. Y finalmente, como les decía, el tema clave
que está asociado a los aspectos cualitativos, están vinculados a temas de coherencia en la organización. Es decir, si se dice A, es A. Si se ofrece un producto de calidad A, la calidad es A y no es B, ni C, ni D, es A. La responsabilidad frente a los compromisos que se adquieren, si se oferta un determinado producto a un determinado precio, se es responsable con esa calidad, con ese servicio. Integridad, en el sentido de capacidad de poder dar cuenta de manera íntegra, y los resultados efectivos en las decisiones empresariales. Esto se aplica también a temas de seguridad y de salud en el trabajo. En ese sentido, muchísimas gracias por haber compartido estos momentos, y si desean, pues podemos, no sé si ha quedado alguna pregunta, o si Stephanie, tú me ayudas. Sí, profesora, muy bien. Bueno, participantes en esta oportunidad, les invitamos a que ustedes puedan hacer las preguntas necesarias. Aprovechen que aquí está la profesora Estela y podamos absolver alguna de sus dudas. Eh, Si gustan, pueden levantar la manito y las preguntas se puede hacer a través del audio. Mientras van escribiendo o van levantando la manito, tenemos algunas preguntas por interno, profesora. Estas son más que todo referidas a, si bien es cierto, en el exterior se está trabajando para la reducción de horas de trabajo, pero ¿de qué dependería de que esas horas laborales en el Perú puedan disminuir? ¿Por qué no se pueden disminuir las horas laborales en Perú? Sí. Mire, un primer elemento que es importante es valorar el tema de la productividad. El problema en el país es que tenemos, es como, es como una X invertida. Tenemos pocas empresas con alta productividad y tenemos muchas empresas con baja productividad. Esa es una dificultad. En ese sentido, la mejor inversión que podemos hacer como país es en dar tiempo y recursos para una mejor calificación de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras. Esa inversión supone, por parte de los empleadores también, asignar tiempo para que ellos y ellas, obviamente, puedan dedicarse a estudiar y a mejorar sus competencias y sus habilidades profesionales. Esa es una excelente inversión. Un ejemplo que tengo cercano es el caso de la experiencia de Uruguay. Uruguay se planteó ser un país que estuviera situado como una empresa de alto desarrollo tecnológico, de alto perfil en el ámbito tecnológico, y se centraron durante 4 años, pero de una manera muy dedicada a mejorar las competencias de sus trabajadores y de sus trabajadoras en esta materia. Y en ese sentido, pues hoy por hoy ya no es industria solamente, es fundamentalmente todo lo que se llama industrias tecnológicas, en donde se ha ubicado Uruguay como un papel de desarrollo empresarial importante. Nosotros somos un país que tenemos una serie de materias primas, tenemos minería, como hemos visto, ¿no? En el PBI primario y el no primario. Sin embargo, podemos también mejorar la productividad de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras. El tema de las mejora de competencias, capacidades, la mejora tecnológica, la innovación, son elementos que impactan directamente en esta mejora en la productividad. Mejora la productividad y podemos también mejorar el tema de la reducción de la cantidad de horas. Porque muchas veces hay trabajo que se hace de una manera excesiva, ¿no? Jornadas totalmente excesivas, que lejos de ser productivas, lejos de generar un nivel de productividad, pues generan más bien un deterioro
no solamente de la salud, de la vida, sino también de la capacidad también creativa. Y bastante interesante lo que menciona, profesora. Justo tenemos otra pregunta que hace referencia más que todo a los riesgos laborales y ambientales más comunes que se dan en el país. Y si es que estos riesgos están relacionados con un menor aporte al PBI nacional. Perdón, no te escuché muy bien. ¿Te referías a los riesgos laborales en qué actividad? Más comunes, riesgos laborales y ambientales más comunes que se dan en el Perú. Y si estos riesgos afectan de alguna u otra manera al PBI. Ok. Sí, efectivamente. La primera, el primer elemento es mencionar que, de acuerdo con los estándares de la OIT, hay países de ingreso medio, como el Perú, cuya pérdida como resultado de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, de los accidentes mortales y los accidentes incapacitantes, viene a corresponder aproximadamente un 4% del PBI. 4% que se pierde como resultado justamente de estos daños a la salud. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son los más frecuentes? Allí va a depender de cada, así como hemos presentado un poco el mapeo rápido del PBI, tanto el tradicional como el no tradicional, de igual manera cada actividad tiene un patrón distinto de riesgos, de peligros y de riesgos que le son asociados. En general, se puede decir que hay peligros físicos, biológicos, químicos, ergonómicos o disergonómicos, psicosociales y vinculados a temas que pudieran generar accidentes como tales, ¿no? Lo que ocurre es que en un país como el nuestro, es un país como en transición. Se le llama así porque tenemos actividades que vienen del siglo XX y incluso del siglo XIX, ¿verdad? Y hay otras actividades que son altamente modernas. Por ejemplo, tenemos cosas de biotecnología, también temas de tecnología de última generación. Y entonces tenemos un patrón combinado de riesgos y de peligros, ¿no? Peligros y riesgos, en ese sentido, que están como en cruz también. Pero en general el problema mayor que tenemos es la falta, como decía, el problema público identificado, ¿no? Una todavía ilimitada prioridad en temas de seguridad y de Gracias por la respuesta, profesora. Espero que esté quedando claro. Finalmente tenemos una pregunta, más que todo referido al servicio de salud que había mencionado usted. Estos servicios de salud, ¿a qué empleados se les tiene que brindar? ¿A todos los empleados de planilla o a aquellos empleados que también están aportando a la empresa o están trabajando con la empresa de repente por una categoría por aquellos empleados que no están en la planilla? Mire, allí el tema de como les decía, ¿no? En este momento en el país no tenemos un reglamento sobre los servicios de seguridad y de salud en el trabajo. Entonces, cada empresa se ha ido dotando, cada empresa o cada entidad, ¿verdad? Se ha ido dotando de un mecanismo. Hay empresas pequeñitas que tienen, por ejemplo, que cuentan con una enfermera para temas de COVID, o empresas grandes que tienen ya un servicio integrado, por ejemplo, por profesionales de ingeniería, de ergonomía, de salud, ¿no? O sea, digamos, un conjunto mucho más consistente. Sin embargo, todavía no tenemos un diseño que permita integrar de una manera efectiva este tema, ¿no?
Hay países que, por ejemplo, el modelo que han optado es un modelo en donde el gremio empresarial asume el servicio y establece las pautas y los parámetros de atención preventiva para sus trabajadores. Entonces, el servicio no es el servicio de una empresa, sino el gremio empresarial asume, obviamente con el aporte de los otros empresarios, de todos los empresarios, y se hace un servicio para el conjunto del sector empresarial. Por ejemplo, en Brasil hay una experiencia muy interesante del CIRSE, que es el servicio que brinda el sector industrial para todos los trabajadores del sector industrial. Además es muy importante, muy interesante, porque ellos emiten, por ejemplo, un catálogo con, digamos, lo tienen con un QR, y el trabajador puede rotar de una empresa a otra, pero ese examen médico ocupacional le sirve de una empresa a otra. No necesita volver a pasar un examen médico ocupacional. Estas son fórmulas. Hay otros países en donde lo que se ha hecho más bien es la atención primaria de salud. Entonces es el Ministerio de Salud, desde la atención primaria de salud, la que brinda este tipo de servicios preventivos a nivel para las empresas micro y pequeñas. Se ha incorporado como parte de las prestaciones que se brindan desde el Ministerio de Salud. En otros países es el Ministerio de Trabajo el que ha brindado este tipo de servicios, sobre todo para las micro y pequeñas empresas. O sea, depende de cada país. Lo importante es encontrar un modelo que nos sea útil a nosotros como país y sobre todo útil a las empresas, ¿no? Gracias, profesora. Espero que con mayores formaciones que se vaya a tener, pues nuestro país se esté adecuando a este sistema de salud, ¿no? Que es alguna seguridad mejor para los trabajadores también. No Solamente un tengo... comentario que me han Sí, hecho, Stephanie, si me permites. sí. Muchísimas gracias a Soledad. Ella viene o está escuchándome desde la experiencia del CEPRIT Arequipa. No sé si tú conoces la experiencia, pero para quienes no conozcan, el CEPRIT se llama así, CEPRIT, y es el Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo de Salud. ¿Ya? Entonces, todas las empresas que tienen contratado el SCTR para prestaciones de salud con e-salud pueden, en ese sentido, acceder de manera gratuita a los servicios que presta el CEPRIT. Y existen CEPRIT a nivel de todas las regiones del país. Y es muy interesante porque son equipos multidisciplinarios. Hay médicos, enfermeras, psicólogos, psicólogas, ingenieros de una o dos o tres profesiones, y brindan ese tipo de servicios preventivos, promocionales, para las empresas que así lo requieren, ¿no? Así que muchísimas gracias a Soledad por estar presente. Perdón. Además, me está haciendo recordar que efectivamente ya llevan 25 años trabajando y permanentemente van haciendo cosas innovadoras también. Así que nada, muchas gracias por estar allí. Gusto saludarles. Tuve oportunidad de conocerlas, así que puedo dar fe de la calidad de su trabajo. Sí, gracias, profesora. Justo Soledad, supongo que está con el nombre de Lidia, nos estaba saludando. Y gracias por el último comentario que ha dado usted, profesora. Bueno, como ya no tenemos ninguna otra duda, Muchísimas pues gracias entonces. sí, gracias a Bueno, usted. entonces, gracias a ustedes, un súper abrazo, y nada, seguimos en contacto. Gracias, profesora. Me Justo retiro. ahorita vamos a hacer la presentación del diploma.
Muy bien, muchas gracias. Y entonces ya conmigo, hasta luego. Gracias, Stephanie. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor. Bueno, en este momento voy a hacer la presentación de nuestro diploma. Por favor, no se vayan a retirar todavía. Tenemos el diploma de especialización en gestión y regulación de riesgos laborales. Nuestros docentes especializados son Antonio Atias, Gerardo Arias, Iván Fernández, Marco Paredes, Estela Ospina, la profesora que nos acompañó hoy día, Rocío Tejeda. Y el perfil de los participantes es el siguiente. El programa está dirigido a directores, gerentes, jefes, supervisores y profesionales, en general que estén interesados en gestionar de manera eficiente los riesgos laborales en su organización. Asimismo, la duración de esta son 100 horas lectivas, 45 minutos cada una. La modalidad va a ser transmisión en vivo a través de nuestra plataforma educativa. La certificación es, los participantes que cumplen satisfactoriamente con los requisitos del programa recibirán el diploma de especialización en gestión y regulación de riesgos laborales expedido por la Universidad ESAM. Si se cumplen estos tres diplomas, pues estaría resultando al final como un diploma de, sería parte del PADE en regulación de gestión en seguridad, salud y riesgos laborales en las empresas. La nota mínima para esto es de 14. Este diploma, como luego mencionando, este diploma forma parte del PADE en regulación y gestión en seguridad, salud y riesgos laborales en las empresas. Vamos a conocer un poquito más sobre la estructura curricular. En este caso tenemos cursos como Introducción a la Gestión de Riesgos, que va a estar a cargo del profesor Antonio Atias. En esto se van a ver temas como terminologías y definiciones más importantes, sistema de gestión, riesgos, control de riesgos, asimismo accidentes y enfermedades ocupacionales, sistema y control de riesgos, introducción a la normativa. Pasamos al curso de Valoración de Riesgos, Análisis y Evaluación de Riesgos. Esta va a estar a cargo del profesor Gerardo Arias. En esta veremos visión sistemática de las empresas, evolución de la gestión de riesgos y aspectos conceptuales de seguridad y salud en el trabajo, elaboración de un mapa de procesos, bueno, hay criterios para la determinación de medidas de control. Seguidamente se tiene el curso Administración de Riesgos Laborales 1 a cargo del profesor Iván Fernández. En esta se van a ver temas como áreas de conocimiento de la seguridad y la salud en el trabajo, gestión de la actividad preventiva, modalidades de la organización, administración de riesgos laborales. Otro de los cursos es Sistema de Integración de Gestión de Riesgos a cargo de la profesora que nos acompañó el día de hoy. En esta se va a ver cultura de seguridad, gestión de riesgos, enfoque sistémico y holístico, riesgos laborales y ambientales. A- Pasamos al curso de Administración de Riesgos Laborales 2. En esta se van a ver el punto de vista psicosocial de la seguridad, prestación y concepción de la seguridad y otros temas. Finalmente, tenemos el control y gestión de indicadores de riesgos a cargo del profesor Marco Paredes. En esta se va a dar una inducción, definiciones y generalidades, clases de indicadores, objetivos, indicadores y el PHDA, cómo construir un indicador, toma de datos, seguimiento y calculando el indicador, análisis e interpretación de estos indicadores y toma de decisiones. Bueno, les vamos a comentar un poquito más sobre nuestro excelente plan docente que tenemos. Les hemos comentado que contamos con el profesor Iván Fernández. Él es profesor de un doctor en prevención de riesgos laborales de la Universidad Pública de Navarra. Es responsable del área de prevención y fraternidad en empresa, mutua y accidentes laborales España, miembro del grupo de investigación 3I en la UNED. Tenemos al profesor Gerardo Arias, él es ingeniero de higiene y seguridad industrial, con máster en prevención de riesgos laborales de la Universidad Alcalá, España. Actualmente es gerente de operaciones en GPS, competitividad empresarial. Contamos con el profesor Antonio Atias, él es ingeniero civil, especializado en hidrología, meteorología e hidrología de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente es director de Qualcomm Latam SAC Perú y director de DS&T en Venezuela. Contamos con la presencia del profesor Marco Paredes. Él tiene un MBA de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Es ingeniero industrial, colegiado de la Universidad Nacional del Callao.
Actualmente es jefe de SHE en Scania del Perú SAC. Les hemos mencionado la profesora Estela Ospina, que nos ha acompañado. Ella actualmente es consultora independiente en entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales. Finalmente, contamos con la profesora Rosy Tejeda. Ella tiene un magíster en Dirección de Empresas por la Universidad Pacífico, asimismo es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido coordinadora de selección y desarrollo y jefe de capital humano en Montana. Actualmente es directora de consultoría en Switch Lab. Si gustan ver un poquito más y conocer a nuestra plana docente y la malla curricular que se va a desarrollar a lo largo del diploma, les voy a pasar el link. El link que les acabo de pasar es para que puedan conocer un poco más del diploma, justo el brochure que les estoy mencionando. Y también les acabo de pasar el link de, si ustedes quieren sacar un certificado o una constancia de asistencia a esta conferencia, pues pueden obtener a través del link que les hemos facilitado. Si no hay otra duda o alguna consulta, pues la conferencia ha terminado. Si gustan que se les pase algún material, alguna información, nos pueden dejar su correo para poder comunicarnos con ustedes. Muchas gracias, la conferencia ha terminado.